Bueno, comenzando con el primer ejercicio, nos menciona una pieza de fundición que se pesa 50 kilogramos es sacada de un horno en que su temperatura es de 500 grados Celsius e introducida en un tanque de acero de 80 kilogramos que contiene 300 kilogramos de aceite a la temperatura de 20 grados Celsius. La temperatura final en equilibrio es de 25 grados Celsius. Hay el calor específico de la pieza de fundición. Para esto el ejercicio nos da el calor específico del aceite y el calor específico del acero. Bueno, para comenzar hallaríamos primero nuestros datos. Ya tenemos la masa de la pieza que nos da desde 50 kilogramos. Para trabajar mejor y como estamos trabajando en calorías, vamos a esos 50 gramos vamos a transformarlos, perdón, esos 50 kilogramos vamos a trabajarlos a gramos. Eso nos daría 50.000 gramos. Luego tenemos la temperatura inicial de la pieza. Esto sería de 500 grados Celsius. Además nos mencionan que tenemos una masa del tanque, en este caso masa de acero. Una masa del tanque que va a ser igual a 80 kilogramos. Como ya lo mencioné, hay que convertirlo a gramos. Sería 80.000 gramos. Luego también nos menciona la masa del aceite. Nos da también la masa del aceite, que va a ser igual a 300 kilogramos. Esto también hay que convertirlo a gramos, sería de 300.000 gramos. También nos da la temperatura inicial del aceite, que va a ser igual. Esto también va a ser igual a la temperatura inicial del tanque, que va a ser igual a 20 grados Celsius. También nos menciona la temperatura final en equilibrio, que va a ser igual a 25 grados Celsius. También, como lo había mencionado al final, tenemos calor específico del aceite, que nos menciona que es de 0,5 calorías por gramo por grados Celsius. También nos menciona el calor específico del acero, que va a ser igual a 0,1 calorías por grado por grados Celsius. Bueno, ya obteniendo nuestros datos, vamos a proceder a resolver el ejercicio, a dar respuesta a la pregunta del ejercicio. Bueno, como nos menciona que en un inicio, bueno, al final del ejercicio menciona la temperatura final está en equilibrio. Eso quiere decir, o recordamos mejor, nuestra fórmula de equilibrio térmico. Nos va a mencionar en esta parte el calor ganado más el calor perdido va a ser igual a 0. Bueno, primero hallaremos el calor ganado en el tanque. Bueno, para esto el calor ganado va a ser igual al calor del aceite más el calor del acero. Bueno, para esto, para hallar el calor del aceite y el calor del acero, vamos a recordar nuestro calor específico, vamos a calcular o vamos a recordar la fórmula de calor para todo tipo de líquido o sólido. La masa va a ser, el calor va a ser igual al calor específico por la variación de temperatura. Esto nos va a ayudar para los 4 ejercicios, así que recordémoslo muy bien. Bueno, para poder hallar nuestro calor ganado, vamos a necesitar el calor del aceite y el calor del acero. Para esto vamos a hacerlo por separado, para no hacer tan larga la operación. Primero hallaríamos el calor del aceite y luego del acero y lo sumamos. El calor del aceite va a ser igual, como lo recordemos, al mismo. La masa por el calor específico por la variación de temperatura. Ya.
tenemos masa del aceite que nos da el ejercicio, masa del aceite de 300 kilogramos o 300.000 gramos. Calor específico del aceite también nos menciona que es de 0,5. Y la variación de temperatura nos menciona que en un inicio el calor específico del aceite o del acero es de 20 grados Celsius. Y la temperatura final en equilibrio es de 25 grados Celsius. Bueno, el calor del aceite va a ser igual a la masa, 300.000 gramos, calor específico de 0,5 y la variación de temperatura. Recordemos que la variación de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Temperatura final 25 grados Celsius menos la temperatura inicial 20 grados Celsius. Haciendo una operación rápida para no ser tan largo el video, nos daría la temperatura del aceite de 750.000 calorías. Bueno, ya tenemos el aceite. Ahora vamos a hallar el calor del acero. La masa del acero o el tanque, mejor dicho, es de 80.000, que nos da el ejercicio de 80.000 gramos. Calor específico del acero también nos da el ejercicio, que es de 0,1 calorías. Luego también la temperatura final va a ser la misma, 25 menos 20. Haciendo una operación rápida nos saldría el calor del acero de 40.000 calorías. Así obteniendo nuestro calor del acero y nuestro calor del aceite. Por último, vamos a proceder a sumarlos. Vamos a proceder a sumarlos en esta parte de acá. El calor ganado va a ser igual calor del aceite, que es de 750.000 calorías, más 40.000 calorías. El calor ganado va a ser igual a 790.000 calorías. Ya tenía 750.000 calorías. Ahora vamos a hallar el calor perdido que va a tener este. En este lado vamos a hallarlo, el calor perdido va a ser igual, de igual forma, a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. La masa que en un inicio nos da que la pieza va a tener de 50 kilogramos o 50.000 gramos. El calor perdido va a ser igual a 50.000 por el calor específico, es lo que nos pide, por la variación de temperatura. El final, en este caso que es de 25 porque está en equilibrio, menos el inicial que nos menciona en el ejercicio, que el inicial es de 500 grados Celsius. El calor perdido va a ser igual a menos 2.375.000 grados Celsius. Eso multiplicado por el calor específico. Bueno, como en un inicio lo dije, como nos menciona al final que la temperatura va a estar en equilibrio, entonces la fórmula en este caso, que sería el calor ganado más el calor perdido, va a ser igual a 0. Igualando esos dos o pasando el calor ganado al otro lado, o sea, en teoría, pero el calor ganado va a pasar al otro lado. El calor perdido sería de menos 23.750.000 calorías multiplicado por el calor específico, que va a ser igual. Como el calor ganado va a pasar al otro lado negativamente, va a ser menos 790.000 calorías. Eso quiere decir que el calor específico va a ser igual a menos 790.000 calorías
entre 2.375.000 calorías. En este caso el negativo se va a ir. Nos darían que el calor específico va a ser igual a 0,033 calorías por gramos por grados Celsius, así dando respuesta a nuestra pregunta. Bueno, continuando con el tercer ejercicio, para el segundo ejercicio nos menciona que cuánto calor en joules se requiere para convertir 15 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius en vapor a 110 grados Celsius. Ahí nos da para el agua el calor del hielo, que es de 2100 joules por kilogramo por Kelvin, y el calor latente de fusión, además de que nos da el calor específico del agua y el calor latente de vaporización. Bueno, para esto vamos a hallar primero nuestros datos. Vamos a sacar nuestros datos. Vamos a hacer en dos partes, del hielo y del vapor en este caso. Luego les explico por qué en dos partes. Tenemos primero la masa del hielo, que nos menciona que es de 15 gramos, pero en este caso vamos a trabajar en joules y ya no en calorías. Por ende, esto va a requerir que sea transformado a kilogramos. Sería de 0,015 kilogramos. También nos menciona la temperatura inicial que comienza, que es de menos 10 grados Celsius. Luego el calor específico del hielo, que nos menciona que es de 2100 joules por kilogramos por Kelvin. Del vapor, la masa va a ser la misma cantidad de agua o de hielo, o claro, será como 0,15 kilogramos, pero la temperatura inicial en este caso, donde va a finalizar, va a ser de 110 grados Celsius, y el calor específico va a ser de 4190, obviamente joules por kilogramos por Kelvin. Bueno, para esto vamos a ver un gráfico para entender mejor lo que vamos a realizar, o una línea de calor, mejor dicho, donde vamos a ubicar primero nuestras dos temperaturas a menos 10 grados Celsius y a 110 grados Celsius. Bueno, para esto tendremos que identificar, porque va a pasar de un estado a otro y no vamos a poder aplicar la fórmula tradicional de masa por calor específico por variación de temperatura, ya que va a pasar por tres estados diferentes, ya que el agua tiene tres estados diferentes, que es el hielo, el agua y el vapor. Bueno, para que pase de hielo a agua va a ser de 0 grados, y para que pase de agua a vapor tiene que llegar a 100 grados Celsius. Para esto ubicamos que de aquí de 110 a 0 hay un calor, vamos a llamarle calor 1, y de 0 grados a 100 un calor 2, y de 100 grados a 110 un calor 3. Pero recordemos que en cada uno de las fusiones que va a haber un calor latente de fusión, y en este caso para que pase de hielo a agua, y en el caso de que pase de agua a vapor vamos a necesitar, o va a ser un calor latente de vaporización. Pero recordemos que un calor latente va a ser igual a la masa por la latente, pero la latente ya se nos da, o se nos da en el ejercicio. Recordemos, la latente va a ser igual, pero solo va a haber la latente de fusión, en este caso en joules por kilogramo por centímetro cúbico, va a ser igual a 334 por 10 a la quinta.
La latente de vaporización va a ser igual a 2256 por 10 a la tercia. Bueno, para poder hallar el calor total, lo que se nos pide, cuánto de calor va a tener que pasar de que pase de menos 10 a 110 grados, pues va a ser sencillo, relativamente. El calor total va a ser igual al calor 1 más el calor latente de fusión más el calor 2 más el calor latente de vaporización más el calor 3. Bueno, para esto recordemos nuestra fórmula. Ahora sí podríamos hallarlo, no poder hallarlo de frente con esta fórmula. Calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. No vamos a poder hallar de un inicio, ya que va a pasar en varios estados. Ahora sí podríamos hallarlo, pero en cada uno de los calores. Vamos a ir por partes para no hacer tan larga la operación, que nos haga toda la hoja. Vamos a hacerlo por partes. El calor 1 va a ser igual a la masa, en este caso. Tenemos una masa de hielo todavía, que va a ser de 0,015 kilogramos. El calor específico todavía va a seguir siendo hielo, en este caso es de 2100 joules. Y la variación de temperatura, el final menos el inicial, sería 0 menos 10. Se nos daría un valor de 10. Esto da un resultado de 315 joules de calor. Calor 1. El calor 2, el calor latente de fusión. Pero recordemos lo que anteriormente les había dicho. El calor latente se halla la masa por la latente. La masa va a ser la misma, ¿no? En todos los estados. Es de 0,015 multiplicada por la latente, en este caso de fusión, que es de 334 por 10 a la quinta. Eso nos daría un total de 5010 joules. Luego pasamos al calor 2. La masa, en este caso, va a ser igual a 0,15 kilogramos. El calor específico, acá sí, va a variar, ya que va a ser un calor específico del agua, que sería de 4190 joules. Y la variación de temperatura, el final menos el inicial, sería 100 grados menos 0. Eso nos daría de 100 grados Celsius. Nos daría un resultado de 6285 joules. Luego el calor latente de vaporización. Vamos a llegar a este punto de vaporización. La masa va a ser siendo la misma de 0,015 kilogramos por la latente de vaporización. En este caso es de 2256 por 10 al cubo. Eso nos daría un resultado de 338, de 33.840 joules. Déjame confundo. El calor 3, todavía vamos a ver un calor 3 donde va a pasar de vaporización al estado de... La masa va a ser la misma, ya que no varía. Ahora el calor específico del vapor, en este caso va a ser igual a 2016 joules, en este caso. Y la variación de temperatura, el final menos el inicial. Esto sería 110 menos 100, que nos daría 10 grados Celsius. Esto va a ser igual a 310,4 joules. Así, obteniendo todos nuestros calores para ir al calor total, por fin vamos a poder sumarlos. El calor total va a ser igual
al calor 1, que va a ser de 315, más el calor latente de fusión, que es de 5010, más el calor 2 de 6285, más el calor latente de vaporización, que es de 33840, más el calor 3, claro, el calor 3, 300 dios por 4. Calor total nos va a dar un resultado de 45.752,4 joules. Así obtenemos nuestro resultado. O para que sea más corto sería 4,575 por 10 a la cuarta joules. Así obteniendo nuestro resultado del segundo ejercicio. Bueno, continuando con el tercer ejercicio, nos menciona: se desea obtener cubitos de hielo a 20 grados Celsius de 5 gramos cada uno. Si se dispone de agua a 25 grados Celsius, ¿qué calor debe ser extraído para obtener cada uno de estos cubos? Desde el calor específico del hielo y el calor de fusión del agua. Bueno, para esto, como siempre, primero deberíamos hallar nuestros datos, sin olvidarnos. Vamos a pasar de agua a hielo. Nos pide el calor total que se requiere o que se va a retirar. Bueno, pasaríamos de agua a hielo. La masa nos dice que es 5 gramos. En este caso lo dejamos así, ya que vamos a trabajar en calorías. 5 gramos en ambos, en el hielo y en el agua, va a ser la misma cantidad. La temperatura inicial se va a cambiar. En el agua tenemos de 25 grados Celsius, pero lo que queremos hallar en el hielo va a ser de menos 20 grados Celsius. El calor específico del agua va a ser de 1, en este caso en calorías, y el calor específico del hielo es de 0,5. Bueno, para esto vamos a recordar como en el anterior ejercicio. Tendríamos que hallar nuestra línea de calor. Ubicaríamos nuestras dos temperaturas. En este caso tenemos de menos 20 grados Celsius y 25 grados Celsius. Vamos a tener un punto donde va a cambiar de estado, donde va a ser el de 0 grados Celsius, pero nos dice que vamos a pasar de un estado líquido a un estado sólido. En este caso sería de 25 a 0 y de 0 grados a 20 grados. Vamos a llamarle al primero de 25 a 0 grados un calor 1 y de 0 grados a 20 grados un calor 2. Pero en el punto donde va a cambiar de estado se le va a denominar o va a haber un calor latente. Bueno, para esto recordemos nuestra fórmula anterior, o nuestras dos fórmulas que vamos a usar en esta ocasión. La de va a ser de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, y el otro, el calor latente, va a ser igual a la masa por la latente. Bueno, como bien dicho, el calor que se va a requerir sacar en este caso o reducir en este caso, el calor total que se va a sacar, que se va a reducir, va a ser igual al calor 1 más el calor latente más el calor 2. Como en el anterior ejercicio, vamos a hallar por partes para que no sea tan largo. Calor 1 va a ser igual a la masa, que es de 5 gramos, multiplicado por el calor específico, que va a ser de 1 por la variación de temperatura. Para esto, la variación de temperatura la vamos a tomar así: el final menos el inicial sería de menos 25 grados Celsius. Nos daría un total de menos 125 calorías. El calor latente a la masa,
La masa va a ser siendo la misma, de 5 gramos, multiplicado por el latente que nos había dado en el ejercicio, que en este caso en calorías, la latente de fusión va a ser de 80 calorías entre gramos por grado Celsius. Nos daría un total de 400 calorías. Pero recordemos que la masa va a estar siendo reducida. En este caso vamos a tener un negativo en esta parte. El calor 2, que va a ser igual la masa multiplicado por calor específico del hielo, que es de 0,5, multiplicado por la variación de temperatura, que va a ser igual a menos 20 grados. Nos daría un total de 50 calorías. Bueno, por último sumamos nuestros calores. El calor total va a ser igual a menos 125 más o menos 400 calorías menos 50 calorías. Nos daría el calor total. Nos saldría un total de menos 575 calorías. Esto va a ser el calor que se debe de ser extraído para poder hallar los cubitos 5 gramos a una temperatura de menos 20 grados Celsius. Pero recordemos que el calor extraído o cualquier calor es el calor total o extraído va a ser en un rango positivo, en este caso, no nunca negativo. El negativo solo indicaría que está siendo reducido. Menos 565 en valor absoluto para precisamente calor extraído va a ser igual a 575 calorías, así obteniendo nuestro resultado. Continuando con el cuarto ejercicio, nos menciona cuánto tiempo debe aplicarse a un calentador de 500 watts a 4 kilogramos de hielo en un recipiente de aluminio de 3 kilogramos si ambos están inicialmente a menos 20 grados Celsius, para convertir el hielo a vapor a la presión atmosférica normal. Nos dan el calor específico del hielo y el calor específico del aluminio. Bueno, para esto primero vamos a dibujar nuestra línea de tiempo para entender mejor. Ubicamos nuestras dos temperaturas, menos 20 grados Celsius y más 100 grados Celsius. Nos va a pasar de un estado sólido a un estado líquido. Su punto de fusión va a ser a los 0 grados. De menos 20 a 0 vamos a llamarle un calor 1, y de 20 a 100 un calor 2. En el punto 0 vamos a tener un calor latente, pero además del menos 20 a 10 vamos a tener un calor del aluminio, ya que va a ir de menos 20 a 100, no va a pasar de un estado a otro. El aluminio la temperatura del aluminio va a cambiar de frente. Bueno, ubicamos nuestros datos: el hielo y agua, además del recipiente de aluminio. Tenemos la masa del hielo, que va a ser, nos dice el problema que es de 4 kilogramos, pero en esta ocasión vamos a trabajar con calorías. Vamos a transformar esos 4 kilogramos en gramos, que serían 4000 gramos. El H2O, el agua, la masa va a ser igual 4000 gramos. Tenemos la temperatura inicial del hielo, que va a ser de menos 20 grados Celsius, y el calor específico del hielo, que va a ser igual a 0,5 calorías por gramo por grado Celsius. La temperatura inicial en agua va a ser igual a 0 grados Celsius, y
el calor específico en este caso va a ser de 1 caloría por grado por centígrado. Luego vamos a tener la masa del recipiente, nos menciona que es de 3 kilogramos. Esto va a ser igual a 3000 gramos. La temperatura inicial o temperatura final va a ser de menos 20 grados. De igual forma, la temperatura inicial que va a tener este. Calor específico nos menciona en el ejercicio que es de 0,215 calorías por gramo por grado centígrados. Bueno, para poder hallar, se me olvidaba. En este punto de 100 gramos va a haber un calor latente pero de vaporización. Para esto vamos a poder hallar, en este caso, lo que es el calor total que se va a requerir para esto, ¿no? Primero para esto. Calor 1 más el calor latente de fusión más el calor 2 más el calor latente de vaporización más el calor del aluminio del recipiente de aluminio que va a requerir. Bueno, para esto vamos a hacerlo por partes. Calor 1, que va a ser igual, recordemos nuestra fórmula como siempre, calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de tiempo. La masa del calor 1, 4000 gramos. El calor específico, en este caso el hielo, 0,5, y la variación de temperatura, el final menos el inicial, 0 menos 20, nos saldría 20 grados Celsius, nos daría el resultado 40.000 calorías. Calor latente de fusión, recordemos que el calor latente en este caso sería igual a la masa por el latente. Ya, la masa no va a variar, en este caso es del agua, 4000 gramos. En este caso la calor latente de fusión en calorías, ya lo habíamos visto anteriormente, que es de 80 calorías por gramos por grados centígrados, que va a ser este resultado del calor latente de fusión nos va a salir 320.000 calorías. Luego vamos a tener el calor 2, que va a ser igual a 4000 por el calor específico, que va a ser 1 por la variación de temperatura. El final menos el inicial sería 100 menos 0, en este caso va a ser 100 grados, nos saldría un resultado de 2.160.000 calorías. Luego vamos a tener el calor latente de vaporización. La masa va a ser igual de 4000 gramos, pero la latente de vaporización va a ser igual en calorías de 540 calorías. Esto nos daría un resultado, perdón, acá me equivoqué. El resultado de esto no va a ser de 2 millones, sino va a ser de 400.000 calorías. Acá sí va de 2.160.000 calorías. Bueno, perdón por el error ahí. El calor del aluminio va a ser igual. En este caso sí va a cambiar ya, porque la masa no va a ser la misma. El agua, en este caso vamos a ser el recipiente del aluminio. Vamos a tener, nos menciona que es de 3000 gramos por calor específico, que nos da en el ejercicio de 215 calorías por grado por centígrados grados. Bueno, la variación de temperatura, el inicial menos el final, perdón, el final menos el inicial, el final menos el inicial sería 100 menos 20, sería 120 grados Celsius, daría en total de 77.400 calorías. Por ende, el calor total va a ser igual a 40.000 calorías más 320.000 calorías más 400.000 calorías más
2.160.000 calorías más 77.400 calorías. El calor total que nos va a salir va a ser igual a 12.547.116. Perdón, me estoy equivocando. Una disculpa, está bien. Sí va. Bueno, estaría bien, ¿no? Pero vamos a hacerlo. El resultado de esta sumatoria va a ser igual a 2.997.400 calorías. Pero nos piden, o sea, para poder hallar mejor, en este caso, vamos a transformarlas en joules para poder hallar el tiempo que se va a requerir. Las calorías en joules, en este caso la caloría total en joules, vamos a transformarlas. Recordemos que una caloría es igual a 4,186 joules. Multiplicando esto nos saldría el 2 millones en joules, sería 12.547.116 joules. Bueno, para poder hallar lo que nos dice en cuánto tiempo, recordemos la pequeña fórmula al inicio, o recordemos esa fórmula de la potencia va a ser igual al calor total que se va a referir entre el tiempo. Recordemos esta pequeña fórmula. Tenemos el calor, la potencia se nos da en el ejercicio, nos menciona un calentador de potencia de 500 watts. Eso quiere decir que la potencia que va a haber va a ser de 500 watts. Bueno, reemplazando o despejando el tiempo, que es lo que nos pide, va a ser el calor entre la potencia. El calor, 12.547.116 joules. Ahora, la potencia, 500 watts. Por ende, el tiempo va a ser igual a 25.095 segundos. Pero si lo queremos expresar mejor, 418,2 minutos. Si no tengo 100 minutos, vamos a transformar en horas. 6,97 horas aproximadamente. Así obteniendo nuestro resultado y dando respuesta a la cuarta pregunta.